Amén, Señor. Amén, Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos, a todos y cada uno de los que se han ido conectando. Qué bueno que están ustedes ahí. Me da gusto, me da mucho gusto verles, hermanos, saber que están ahí pendientes de la administración de Dios para nuestras vidas, pendientes de la administración del Espíritu Santo a nuestros corazones. Amén. Qué bueno que usted está ahí. Esperamos en Dios, hermanos, que esta palabra sea edificante para su vida. Amén. Y como decía hace un momento, ¿verdad? Al que exhortación, al que aliento, aliento. Que el Señor hable, hermanos, a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Voy a invitarle que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, versículos 37 al 38. Aleluya. Vamos a leer hasta el 39. Juan 7, 37 al 39. ¿Me traes un vasito con agua, por favor? Juan 7, 37 al 39. Vamos a dar lugar, hermanos, para que aquellos que no son todavía muy diestros con la escritura puedan encontrar el pasaje. Esperemos en Dios que... Gracias, hijo. Que además de los que están, que puedo ver que hay 4 personas. Espero que haya más por ahí que no se puedan ver, pero gloria a Dios. Vamos a comenzar, hermanos, nuestra palabra. El Señor dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Gloria a Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que me llama la atención, hermanos, de este texto, que Jesús se pone en pie y alza la voz. Son muy pocas, hermanos, contadas las ocasiones en las que Jesús alza la voz. Quizá pudiéramos pensar en cuando Jesús purifica el templo, que hace aquel azote de cuerdas y él entra al templo con ese azote o ya estaba dentro del templo cuando hizo el azote, no sé. Pero hace ese azote de cuerdas y empieza a azotar, hermanos, y empieza a volcar las mesas de los cambistas, y empieza a echar fuera las ovejas, las vacas, los becerros, las palomas, las tórtolas, y empieza a echar fuera todo eso. Fíjense que estaba viendo un comentario que dice que en Jerusalén estaba prohibido criar palomas, porque si se corría el riesgo de que se escaparan, y usted sabe lo que las palomas a veces hacen cuando van al vuelo, y parece ser que estaba prohibido que se criaran palomas cerca de Jerusalén, precisamente por la suciedad que podía caer en el templo. Y sin embargo, hermanos, había mercaderes que vendían ovejas, que vendían vacas, que vendían becerros, que vendían los machos cabríos, que vendían las tórtolas dentro de las instalaciones del templo, en los atrios del templo. Así que no sería de extrañar si Jesús levanta la voz cuando dice: la casa de mi Padre, casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Esto, hermanos, provocó la ira de Jesús, porque los atrios eran el lugar donde podía llegar el adorador con su ofrenda y adorar a Dios. Pero ¿cómo iba el adorador? ¿Cómo iba a poder adorar a Dios rodeado de mugidos, de balidos, con el miedo de que lo fuera a patear un toro, que lo fuera a pisar una vaca, o qué sé yo? El asunto es que son pocas las veces que Jesús levanta la voz. Son pocas. O al menos en la Escritura no se nos menciona muchas veces que Jesús haya levantado la voz.
Lo que sí nos dice la palabra del Señor es que en el último y gran día de la fiesta, el Señor se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos, hermanos amados, para el sustento, para la saciedad de aquella sed espiritual que todo hombre y toda mujer en su momento llegamos a sentir, hermano. Y digo llegamos porque yo mismo, usted que está ahí está escuchando porque en algún momento usted ha sentido la necesidad de saciar esa sed espiritual que hay en nuestro corazón, que hay en nuestras vidas y que todos llegamos a sentir en algún momento de nuestra vida. El agua siempre será una bendición, siempre. Sobre todo cuando estamos preparados para recibirla, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos que los hombres, cuando llegó el diluvio, se ahogaron, pero Noé heredó la tierra, así que para Noé fue una bendición la lluvia. El asunto es este, hermanos: siempre el agua será fuente de vida. Nosotros, nuestros cuerpos, una gran parte de nuestros cuerpos, no recuerdo si es el 75% de nuestros cuerpos, es agua. Cuando usted tiene sed, es una manifestación de su cuerpo que le está diciendo de manera tardía que se está deshidratando. Eso es la sed. Una manifestación de nuestro cuerpo, una manifestación tardía de nuestro cuerpo que nos avisa que se está deshidratando. Por eso sentimos la necesidad de beber agua, ¿sí? Los peces no pueden vivir sin agua. Las aves no pueden vivir sin agua, las plantas no pueden vivir sin agua, usted y yo no podemos vivir sin agua. Las necesidades más básicas de nuestra casa requieren agua. Es decir, yo puedo barrer mi casa, pero no puedo trapear sin agua. Yo puedo cocinar, pero no puedo cocinar sin agua. No todos los alimentos se cocinan sin agua. ¿Me explico? Para cocinar necesitamos agua, para lavar los trastos que ya usamos necesitamos agua. Para lavar la ropa que usamos el día de hoy, necesitamos agua. Para hacer las cosas más básicas, hermanos, necesitamos agua. Para desechar, hermanos, las toxinas de nuestro cuerpo, las desechamos a través de líquidos, a través de agua. Necesitamos agua para desechar las toxinas de nuestro cuerpo, ya sea a través del sudor, o a través de la orina, o a través de nuestras mucosas. Todo tiene agua, hermano. Nuestra saliva es agua, en fin. El agua es una bendición y es una gran necesidad de todo ser humano. Ahora, como nosotros hablamos de la utilidad del agua, el agua es útil para muchas cosas. Las plantas, decía ahorita, las cosechas se pierden cuando no hay agua, aunque también se pierden cuando hay un exceso de agua, por supuesto. Pero cuando no hay agua, las plantas no pueden producir. Ahora, no obstante su gran utilidad, hermanos, siempre hay algo que el agua natural no va a poder hacer. Siempre habrá una sed que el agua natural no podrá saciar. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y porque somos cuerpo, podemos tener contacto con el mundo natural que nos rodea. Podemos palpar, podemos, no sé, tomar un instrumento y tocarlo. Podemos escuchar al que canta, cante bonito, cante feo, lo podemos escuchar. Podemos oler porque tenemos un cuerpo, podemos ver porque tenemos un cuerpo, podemos hablar, podemos tocarnos entre nosotros, abrazarnos entre nosotros. Bueno, ahorita con el COVID ya no, ¿verdad? Pero podemos, hermanos, tener contacto físico con las cosas, ¿sí? Porque tenemos un cuerpo. Porque tenemos un alma, podemos percibir las cosas que son lógicas en nuestra mente, en nuestra alma. Podemos distinguir colores, podemos tomar decisiones, podemos, no sé, amar, sentir, gozar, llorar, porque tenemos un alma. Pero porque tenemos un espíritu, nuestro espíritu nos permite tener contacto, comunión con el mundo espiritual, ya sea con Dios para vida eterna, o lo querramos o no, con el enemigo para nuestra perdición. Pero podemos tener contacto con las cosas espirituales. Ahora, porque podemos tener contacto con las cosas espirituales, también nuestro ser, nuestro espíritu, tiene necesidades espirituales. Y esas necesidades espirituales solamente las puede saciar
la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay otra persona, no hay otra cosa, no hay una situación, no hay un gozo, un regocijo que pueda llenar el vacío que hay en el espíritu de aquel que no tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Yo no sé si a usted le haya tocado, le haya pasado alguna vez, que usted de repente dice, ay, se me antoja comer algo así como que medio dulce, pero como que medio acidito, medio salado, medio no sé qué, que no sé cuándo, que no sé cuánto, que no sé cómo. Yo no sé si a usted le haya tocado que usted va al refrigerador a buscar algo para comer, y aunque esté el refrigerador lleno, no sabe qué comer. No sabe qué agarrar. A lo mejor tendrá ahí, no sé, un bubulú ahí en el refrigerador, ¿verdad? Para el antojo, un chocolate, no sé, algo para comer, una galleta, y va y... No, pero no es eso lo que se me antoja. Se me antoja comer algo, pero no sé qué, no sé cómo, que no. ¿No le ha pasado? A mí sí, de repente. Nuestro espíritu es igual, hermanos. ¿No le ha tocado que va al closet, ¿verdad? Y abre el closet y usted ve el closet ahí lleno de ropa? Como decía el corrido aquel de Cricri, ¿verdad? Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu guerrero. Y usted ve ahí toda la ropa que tiene y dice, no tengo que ponerme. Y tiene todo el roperiaje ahí. ¿No le ha pasado? Sucede. ¿Por qué? Porque eso nos habla, hermanos. Es una forma natural, fíjese bien, es una forma natural de mostrarnos una necesidad espiritual. Una necesidad espiritual. Nuestro espíritu, hermanos, necesita ser saciado. Nuestro espíritu necesita ser lleno de la presencia del Señor. Ahora, quiero ser claro. Muchas veces a nosotros los cristianos nos pasa igual, ¿verdad? Que vamos al closet y ya no sabemos qué ponernos porque ya parecemos póster o fotografía. Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso se llama pobreza o se llama, no sé, ¿cómo se llama? No quiere decir, hermanos, que el cristiano, el creyente, el lleno del Espíritu Santo, no pueda sentir ese vacío. Me explico, aunque esté lleno del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, acuérdense, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, hay veces que nos sentimos como que medio insatisfechos, naturalmente. Eso es algo inherente a la naturaleza humana. No quiere decir que el Espíritu Santo no esté. Pero a lo que lo quiero llevar es a esto. A que muchas veces descuidamos lo más importante, que es el Espíritu. Muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios. Y entonces empieza a crearse ese vacío. Cuando hablaba ahorita del refrigerador, cuando hablaba ahorita de la ropa, a lo que lo quiero llevar es a una verdad espiritual. Y esta verdad espiritual es que mucha gente cae en las drogas. Es que mucha gente cae en el alcohol. Mucha gente cae en el adulterio. Mucha gente cae en la pornografía. Porque hay un vacío. Hay un vacío que no hemos sabido cómo llenarlo. Hay un vacío que, aunque la palabra del Señor nos está diciendo cómo llenarlo, a veces nos pasa de noche y no nos damos cuenta. Y ese vacío se va haciendo grande. ¿Por qué muchos cristianos pecan o llegamos a pecar? Porque ese vacío no lo hemos podido venir a llenar donde debemos llenarlo. ¿Por qué de repente, hermanos, vemos gente millonaria, gente que lo tiene todo y termina suicidándose? ¿Por qué, por ejemplo, como Elvis Presley, que murió en el baño de su casa por una sobredosis? Lo tenía todo. Era ¿cómo le decían? El rey del rock, creo. O el rey del... Sí, porque el del pop se supone que era Michael Jackson, ¿verdad? Era el rey del rock. Y se murió en el trono de su casa, ahí en el baño. Ahí murió de sobredosis. Hermano, ¿por qué? Whitney Houston, una cantante famosa, hija de cristianos, creo que hasta de pastores, y muere de sobredosis. No sé, Robin Williams se suicida, era un actor famosísimo y termina suicidándose. Por supuesto, él tenía una enfermedad, hermanos, en su mente, en su conciencia, en su alma, que no pudo ser sanada. Pero cuánta gente, hermano, termina mal porque no ha sabido cómo llenar o dónde llenar ese vacío que hay en el espíritu del hombre. Hoy yo quiero hablarle de esto, hermano. El Señor nos está haciendo una gloriosa invitación. Y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos,
Yo quiero hablarle a usted que es parte de una congregación. Yo quiero hablarle a usted que quizá no sabe lo que es ser miembro de una iglesia. Yo quiero hablarle a usted y el Espíritu Santo quiere hablarnos a todos. Dios nos está llamando, hermanos, a que seamos llenos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que usted sea lleno, que usted tenga una vida plena, que usted tenga una vida abundante en Dios, que usted tenga una comunión con Él, que usted lo conozca, que usted pueda sentirse satisfecho en su espíritu. Yo quiero que veamos, hermanos, que a pesar de todas las situaciones adversas que puedan llegar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro caminar en este mundo, tenemos una fuente que puede llenarlo todo. Tenemos un lugar a donde correr, tenemos una persona a quien venir, tenemos un Dios a quien acudir. Esa persona es el Espíritu Santo. Esa fuente es su presencia en nuestras vidas. Esa persona a la que podemos acudir, ese lugar al que podemos venir, es la presencia misma de Dios. Y yo lo quiero invitar en esta tarde, en esta noche, para que nosotros vengamos a la presencia de Dios, para que veamos de qué manera podemos nosotros aplicar esta gloriosa invitación a nuestras vidas, a nuestras propias vidas. Y hermano, no piense que este mensaje es para el inconverso. No piense que este pasaje es para aquel que no ha conocido a Cristo. Muchas veces, hermanos, hemos aplicado este pasaje a ese tipo de personas. Aquellos que no han tenido una relación con Dios. Lo mismo que aquel de Apocalipsis 3:20, ¿no? Que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y lo aplicamos al inconverso cuando ese texto está claramente dirigido a la iglesia. El punto es aquí, hermano. ¿Qué tan lleno estás tú del Espíritu Santo? ¿Qué tan lleno necesitas? ¿O qué tanta presencia del Espíritu Santo necesitas en esta noche? Yo quiero que veamos, hermanos, que para poder saciar nuestra sed espiritual, lo primero que necesitamos, hermanos, es reconocer que tenemos la necesidad. Mire, yo no sé cuántos hayan tenido que tomar agua sin tener sed. ¿Cuántos en algún momento han dicho, ay, voy a tomar agua porque no tengo sed? Cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad, es cuando entonces podemos, hermanos, venir a la presencia de Dios. Cuando tenemos la necesidad, mire, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed. Viene a mi mente, hermanos, aquel relato del hijo pródigo. ¿Se acuerda? Que va con su padre y le dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ya me voy a buscar vida, voy a ver qué hago con mi vida. Y aquel padre le da la parte de los bienes que le corresponde y el muchacho se va. Y la palabra del Señor nos dice que aquel joven no tuvo sabiduría, malgastó todo viviendo perdidamente. Usted conoce la historia. Y de pronto llega a esa provincia donde él estaba una gran hambre. No sé qué pasó, no sé si hubo sequía, no sé si llegó la plaga y se comió todos los cultivos, no sé, hubo hambre, mucha hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y mire lo que este joven hizo. Este joven se acercó a uno de los hacendados de aquella provincia. Fíjese bien, tuvo hambre y se acercó a uno de los hacendados. Aquel hacendado lo manda a alimentar a los cerdos. Escuche, medite, recapacite en lo que estamos hablando. Se acerca con un hacendado a que le dé empleo, ¿sí? Pero él tenía hambre. Y dice la palabra de Dios que deseaba comerse la comida de los cerdos. Hermanos, la palabra del Señor dice que el obrero es digno de su salario, ¿no es cierto? Y este hombre, este joven, este varón, no sé qué edad tenía, deseaba comerse la comida de los cerdos.
pero nadie le daba. ¿Qué no estaba trabajando? ¿Que no tenía un patrón? Nadie le daba, hermano. Está medio escabroso el asunto ahí, hermanos. ¿Sabe qué pasó? Que este joven dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre? ¿Qué era él donde él estaba? ¿No era un trabajador? ¿No era un jornalero? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo, aquí siendo un jornalero, me estoy muriendo de hambre. Ahora, escuche. Para nosotros los mexicanos, para nosotros los latinos, cuidar cerdos, pues no tiene nada de malo. Hay gente que se dedica a eso. Tienen criaderos, ¿sí? Matan los marranos, los abren en canal, los venden a las carnicerías y usted y yo a veces cuando hay con qué, pues comemos carnita de marrano, ¿ah? Pero para un judío, hermanos, estar cuidando marranos para un judío era haber caído en lo más bajo que se puede caer. Y Jesús le está dando esa parábola a judíos. O sea, Jesús les está diciendo que aquel joven cayó tan bajo como se podía caer, tocó fondo, agujeró el fondo y se fue más abajo. Entonces me estoy explicando, cayó en lo peor. Pero él recapacita, hermanos, y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque tus jornaleros tienen abundancia de pan y yo me estoy muriendo de hambre, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué hizo el padre? ¿Qué le dijo el padre? No, señor, usted se va de aquí, usted no tiene parte en esta casa. Usted se fue y malgastó todo lo que yo le di. Usted se fue. No, no hizo eso el padre. La Biblia dice que cuando lo vio de lejos, el padre corrió a él. Yo no sé qué edad tenía el padre. No sé si tenía 50, no sé si tenía 60, no sé si tenía 70. Yo no sé qué edad tenía ese padre. Lo que sí sé es que aquel hombre veía todos los días hacia el camino, veía a ver si veía a su hijo, se asomaba y quizá 2, 3 veces mientras meditaba por las tardes, mientras a levantarse en la mañana, quizá después de comer se levantaba y iba a ver el camino, a ver si su hijo venía de regreso. Y en ese momento cuando el hijo reacciona, cuando el hijo se da cuenta que en casa de su padre tienen abundancia de pan y se levanta y viene a su padre, cuando su padre lo ve de lejos, corre a él, se abraza de su cuello, lo besa. ¿De dónde venía el hijo? Venía de cuidar marranos. Venía de cuidar cerdos. Pero su padre va y lo abraza y lo besa. Y dice, maten el becerro gordo, hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Porque mi hijo había muerto y he resucitado, se había perdido y es hallado. Maten el becerro gordo, pónganle un vestido nuevo, pongan un anillo en su dedo, pongan un calzado en sus pies, báñenlo en caridad de Dios. Porque venía a cuidar marranos. Y hagamos fiesta. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo sucedió? ¿En qué momento? Cuando el hijo reaccionó. Cuando el hijo se dio cuenta que no basta con estar en una iglesia. Cuando el hijo se dio cuenta que no basta con estar como miembro en una congregación. Cuando el hijo se dio cuenta que no basta con ejercer un pastorado. Cuando el hijo se dio cuenta que no basta con ejercer un ministerio. Cuando el hijo se dio cuenta que no basta con asistir religiosamente a una congregación. Cuando el hijo se dio cuenta que si él iba a la congregación, él tenía que venir a la presencia de su padre. En ese momento es cuando la obra del Espíritu Santo se manifiesta en el creyente. Cuando el Hijo del Hombre, cuando el ser humano, hermanos, se da cuenta de su necesidad. Mire, lo que el hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a mi padre. Yo quiero llevarlo a reflexionar en esto. El hijo pródigo, estando allá entre los cerdos, él dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Fíjese bien, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Pero él no dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. No, él no dijo eso.
Él dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Él no se conformó con venir a la casa de su Padre. Usted sabe, hermano, que todos los templos cristianos, donde se predica la palabra de Dios en verdad, donde el Espíritu Santo de Dios está, usted sabe que son casa de Dios. Todos esos templos. Peniel, Ebenezer, Emanuel, Betsaida, Príncipe de Paz, qué sé yo. Todos esos lugares donde la palabra de Dios es predicada en verdad, hermanos, es casa de Dios. Así que no te conformes con venir a casa de Dios. Ven a Dios, ven a la presencia del Padre, ven a la presencia del Señor, ven a la presencia del Espíritu Santo de Dios y clama por tu vida, clama por la presencia de Dios, clama por la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida. Es necesario, fíjense, hermanos amados, lo que está diciendo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed. Esta invitación, hermano, no es para cualquiera, nada más es para el que reconoce que tiene sed. Pareciera que es una invitación para todos. ¿No es cierto? Pareciera que es una invitación para todo aquel que quiera. Pues de hecho sí. De hecho sí. Pero pareciera que es una invitación abierta para todos. No. Jesús dijo, si alguno tiene sed. Es decir, si tú reconoces tu necesidad. Cuando no vienes al templo por compromiso, sino porque tienes necesidad de venir a la presencia de Dios. Cuando no vienes al templo por quedar bien con alguien, sino porque tienes necesidad de la presencia de Dios. Cuando no vienes al templo para que te aplaudan, para que te vean que vienes al templo, sino para que Dios llene tu vida. No sé si me estoy haciendo entender, yo espero que sí, hermanos. La invitación no es para cualquier persona, sino para aquellos que tienen sed. Y solo para aquellos que tienen sed. Si tú tienes sed, la invitación es para ti. Si tú no tienes sed, ni te arrimes. No es para ti. ¿Me expliqué? Pero si tú tienes sed de Dios, si tú tienes sed del Espíritu Santo, si tú tienes sed de su perdón, si tú quieres ser perdonado por tus pecados, si tú has reconocido tu necesidad de Dios, si has entendido que llevaste las riendas de tu vida y fallaste, fracasaste, caíste, pecaste, tu vida quizás está, a lo mejor no destrozada, a lo mejor sí, pero has entendido que necesitas de Dios, entonces la invitación es para ti. Entonces la invitación es para ti y para todos aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Esto es bien importante que lo entendamos, hermanos. Si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Yo quiero hacer mucho hincapié en esto, hermanos. La iglesia de Jesucristo, y lo digo con temor y temblor, hermanos, pero la iglesia de Jesucristo, como decíamos este domingo pasado, hemos caído, hermanos, en un adormecimiento espiritual. Hemos caído, hermanos, en un costumbrismo religioso. Hay quienes dicen, yo no soy religioso, yo soy cristiano. Bueno, si eres cristiano tienes religión. O sea, no, es algo que no lo puedes eludir. ¿Me explico? Yo soy cristiano. Quiere decir que mi religión es la religión cristiana, evangélica. Tengo religión. O sea, es algo que mucha gente piensa que la palabra religión es algo malo. No, hermano, la religión no es mala en sí. Es más, Jesús dijo la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y socorrer a las viudas, ¿no es cierto? O sea, hay religión. ¿Cuál es el problema entonces? El problema no es la religión, sino la religiosidad. Son cosas diferentes. ¿Sí? El legalismo religioso. Eso es malo. Eso es lo que atrofia la vida de la iglesia. El cristianismo religioso. Cuando nos conformamos simplemente con tener una religión, pero no buscamos tener una relación con Dios. Ahí hay problema. Ahí hay un serio problema.
en la vida de aquel que se conforma solamente con tener un lugar donde congregarse, una costumbre de ir a un lugar. Hermano, hoy Dios nos está diciendo que lo que necesitamos, hermanos, más que una religión, es una relación, una comunión. Que no nos conformemos, hermanos, simplemente con decir, pues voy a Peniel, voy a Getsemaní, voy a Emanuel, voy a, no sé. Qué importante es, hermano, cuán importante es que reconozcamos cómo está nuestro corazón delante de Dios. Que hoy, hermano, analicemos nuestro propio corazón. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿A qué voy a la iglesia? ¿Qué pretendo cuando estoy en el templo? ¿Aprender canciones bonitas que hablen de otra cosa que no sean sicarios, matones y cuanta cosa? ¿A qué voy al templo? ¿A entretenerme? ¿A qué voy al templo? ¿A qué voy a la casa de Dios? Yo quiero llenarme de su presencia. Yo quiero llenarme de su Espíritu Santo. Yo quiero llenarme de su gracia. Yo quiero que cuando el Señor venga, Él me diga, ven, bendito de mi Padre. Yo quiero que como a Juan el Señor me diga, sube acá. Yo quiero que el Señor tenga misericordia de mí. ¿Qué es lo que tú quieres cuando vienes al templo? Número 2, hermanos. Para poder aplicar la gloriosa invitación que Jesús nos hace, pues necesitamos venir a Él. Y no podemos nosotros, hermanos, no podemos nosotros saciar nuestra sed solamente sabiendo que en la llave hay agua. ¿O sí? Usted va a la llave del agua, le abre a la llave y sabe que puede tomar un vaso y llenarlo con agua y ponerlo ahí en la mesa, y usted pone su agua ahí en la mesa, ahí la tiene, y ya con eso se sació, ya con eso su sed se quitó. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, venga a mí. Qué importante es esto, hermano. Mire, muchas veces, decía hace un momento, nos conformamos con tener una religión. Pero lo que Jesús quiere, hermanos, es que verdaderamente vengamos a Él. Que verdaderamente busquemos tener comunión con Él. ¿Sabe que Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera? A lo mejor usted pensará, y no me dirijo solamente a la iglesia, me dirijo también a aquellos que no han conocido a Jesucristo, y especialmente me dirijo a ustedes en esta noche. Quizá usted pensará, es que yo he hecho cosas muy malas, es que yo hice pacto con el diablo y ya a lo mejor ya Dios no me va a aceptar, ya Dios no me va a recibir. Es que yo he incluso matado gente, es que yo he violado, es que yo he, no sé de qué trasfondo vengas, cuál sea tu contexto de vida. Lo que sí sé es que Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Esto es lo maravilloso de Dios. Esto es lo maravilloso de Dios. Que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo maravilloso de Dios es que Él está esperando que tú vengas a Él. Y a lo mejor dirás, bueno, ¿y por qué Él no viene? Hermano, persona que me escuchas, hace 2000 años Él vino y lo crucificamos. Más de 2000 años ya. Él vino y lo crucificamos. Lo escupimos, lo golpeamos, nos burlamos de Él. Y a lo mejor tú dirás, no, yo no estaba. Estábamos representados tanto en el pueblo judío como en el pueblo romano. Ahí estábamos. Por mucho tiempo yo escuché decir que los judíos habían matado a Jesús.
Pero estudiando la Escritura me doy cuenta de que no es así. La Biblia dice que los judíos no tenían autoridad para crucificar a nadie, eso lo tenía que hacer el pueblo romano. Y en la Biblia solamente se mencionan dos nacionalidades en general, la nación judía y la nación gentil. Si tú no eres judío, entonces eres gentil. Y si no eres gentil, entonces eres judío. No hay más. No hay más. Entonces, cuando los romanos crucificaron a Jesús, fue crucificado por petición de los judíos. Pero la mano que lo clavó en la cruz no era judía, era gentil. Ahí estamos tú y yo. Y cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Jesús tenía todo el poder y la autoridad para bajarse de la cruz. Lo hubiera podido hacer tan fácil como un pestañeo. Pero no lo hizo. Y no lo hizo por amor a ti y por amor a mí. No lo hizo por amor al más perdido de los pecadores. Por eso no se bajó de la cruz. Alguien comentó alguna vez, él tenía que morir en una cruz para que siempre sus brazos estuvieran abiertos para recibir a aquel que viene a él. Yo no sé si esto sea cierto o no. Lo que sí sé es que Jesús dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que si tú tienes sed en esta noche, hermano que me estás escuchando, persona que no conoces a Jesús, si tú tienes sed esta noche, hoy tú puedes venir a los brazos del Maestro y ser saciado en tu espíritu por el Espíritu Santo que Él ha dado, que Él ha concedido a los que creen en Él. Dice la palabra del Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, aquí hay algo, dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura. No se trata de creer como tú quieras. No se trata de venir en tus términos. No, pues yo voy a la iglesia, pero pues dijo por ahí una cierta cantante que según ella era cristiana, dijo, lo cristiana no me quita lo jacarandosa. Pues discúlpame, entonces no eres cristiana. O sea, no es en tus términos. No es como tú quieras o pretendas. Es como Dios ha establecido que vengamos a su presencia. Dice la palabra del Señor ahí mismo en Juan, en el capítulo 4. Dice, los que adoran, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. O sea, Dios está dispuesto a recibir a quien venga, de donde venga, como estés, ven a Jesús. Pero en los términos de Él, no en los tuyos. No sé si me estoy explicando. Aquel joven llegó con su padre en sus términos, ¿sí o no? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué dijo el padre? No, Señor, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Estabas muerto y has revivido. Estabas perdido y eres hallado. Hagan fiesta porque mi hijo ha regresado. O sea, el hijo vino en sus términos, pero no eran sus términos, eran los términos del Padre. El Padre lo recibió en sus términos, no en los del Hijo. Dios te va a recibir siempre y cuando tú vengas en sus términos. Dice la palabra, arrepentíos y creed al Evangelio. Arrepéntete de tus pecados, deja tus pecados atrás y cree en el perdón que Dios te da. Cree en la sangre de Cristo, cree en su sacrificio, cree que Él vino a morir por ti, por tus pecados, para pagar el precio que tú no podías pagar, que yo no podía pagar, que ningún ser humano podía haber pagado. Él vino y lo que nos pide es que creamos que Él vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Es todo lo que Él pide. Pero Él dice, venga, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué preciosa promesa tenemos de parte de Jesús. Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todo lo que nos pide es que vengamos a Él, en sus términos, como Él espera que vengamos. Él no espera que tú vengas exigiéndole cosas. He escuchado mucho una palabra que utilizan algunos predicadores que dicen, reclama las promesas, reclama. Esa palabra reclamar
a mí me habla de exigencia. Y una cosa es tomar la palabra y creerla, y otra cosa es exigir el cumplimiento de promesas que Dios está dispuesto a cumplir. Por algo prometió. 3.573 promesas de Dios están consignadas en la Biblia. Dios no va a prometer algo que no esté dispuesto a cumplir. ¿Me explico? O sea, yo tengo que venir y humildemente decirle, Señor, aquí estoy. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi necesidad. Humildemente vengo delante de ti a poner mis cargas, a poner mis necesidades. Presento delante de ti lo que soy. Y Él nos va a recibir, hermanos. Dice la palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Siempre y cuando vengas en sus términos. Qué importante es, hermano, que nosotros entendamos estas verdades. Qué importante es que nosotros entendamos. Mire, cuando Bartimeo el ciego pedía limosna en el camino, lo hacía porque tenía una necesidad, era ciego. ¿Sí? Era ciego. Él tenía la necesidad del alimento diario. Tenía la necesidad pues no sé, a lo mejor era casado, no lo sé. Yo no sé si era casado porque él dice que recobre la vista. A lo mejor en algún momento él veía y tuvo un accidente o algo le cayó en los ojos. Yo no sé. A lo mejor estaba necesitando algún medicamento para su familia o para sí mismo. Yo no sé, hermano, pero había una necesidad, una profunda necesidad en él. Y tan profunda era que cuando oye que Jesús va pasando por el camino empieza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese era su clamor. Ahora, escuche, cuando él está diciendo Hijo de David, lo que le está diciendo es: yo reconozco que tú eres el Mesías, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, yo reconozco que tú eres el que había de venir, yo reconozco que tú eres mi Salvador, mi Redentor, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba, hermanos, en una situación muy crítica. Pero cuando oye que Jesús va pasando, se da cuenta de que va pasando el único que podía suplir su necesidad. Se da cuenta de que el que va pasando es el único que puede sacarlo de esa crisis, de esa situación desesperada. Jesús pasó no solamente por el camino de donde estaba aquel hombre. Jesús pasó por su vida. Y cuando Jesús pasa por tu vida, las cosas cambian. Las cosas son diferentes. Cuando tú te atreves a venir a la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios ahí en Marcos 1:40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Aquí hay una enseñanza tremenda, hermanos. Dice la palabra del Señor que vino a él un leproso. Hermanos, Jesús era una persona famosa. Era conocido en toda Galilea. Siempre lo seguía una multitud. ¿Se acuerda cuántos alimentó en aquella colina? 5,000. 5,000. Sin contar mujeres y niños. Hay quienes sacan cuentas, hermanos, y más o menos un aproximado, si eran casados, si tenían hijos, que no sé qué, eran alrededor de 15,000 personas. 15,000. Con solo 5 panes y 2 peces. Jesús era famosísimo, hermanos, lo seguía mucha gente. En otra ocasión alimentó 4,000. Y recogieron todavía de lo que sobraba. O sea, mucha gente lo seguía. La Biblia dice que en cierta ocasión, estando junto al mar, los que tenían plagas caían sobre él. Era mucha la gente que lo seguía a Jesús. Y los leprosos no podían acercarse a la multitud, no podían acercarse a la muchedumbre de gente. Estaban como ahorita, hermanos.
Que tenga 1,5 metros de distancia y póngase su cubrebocas y póngase su mascarilla y su traje de Chernobyl para que no contagie a nadie. Así estaba en aquellos tiempos, hermanos. Los leprosos no podían acercarse a la gente. Tenían que caminar, cuando andaban en algún lugar donde había gente, tenían que ir completamente cubiertos, hermanos. Y tocando una campana y gritando inmundo, inmundo, para que la gente se apartara de ellos. No podían tener contacto con nadie, hermanos. Por eso la lepra es un símbolo del pecado en la Biblia. Porque el pecado te aparta de los que más quieres. El pecado hace una división en tu familia. El pecado, hermanos amados, contamina todo lo que hay alrededor. Por eso aquel leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme. No le dijo, si quieres puedes curarme o sanarme. Él no podía tener contacto con absolutamente nadie, hermano. Con nadie. No podía acercarse a la multitud porque la lepra era una enfermedad contagiosa, muy contagiosa. Pero este hombre decide dar el todo por el todo. De todas maneras se iba a morir. ¿Qué más da morirme en un leprosario solo, abandonado? O morirme entre la multitud a pedradas. De todas maneras me voy a morir. Y este hombre viene a los pies de Jesús. Yo no sé, hermano, cuánto tiempo tenía este hombre con lepra. Yo no sé cuán avanzado estaba su estado de enfermedad, no lo sé. Yo no sé cuánto tiempo tenía que había dejado a su familia. Recuerde, los leprosos tenían que vivir en leprosarios, allá solos, abandonados. La familia llegaba con una canasta con comida, le dejaban su comida en una piedra, le gritaban, fulano, y salía fulano de la cueva o donde estuviera, salía, recogía la canasta cuando la familia ya se había retirado, recogía su canasta de comida, se la llevaba, se comía lo que llevaba y quemaban la canasta, hermano. Ya no podía regresar ni siquiera a la canasta. La quemaban. Yo no sé cuánto tiempo tenía este hombre sin sentir quizá una caricia de su mujer, el abrazo de un hijo. Yo no sé cuánto tiempo tenía sin sentir las caricias de sus hijos que corrieran a él después del trabajo y lo abrazaran y dijeran, qué bueno que ya llegaste, papá. O de su esposa, mi amor, qué bueno que ya llegaste, vente a cenar. Yo no sé cuánto tiempo tenía que no sucedía eso. Que nadie se acercaba, que nadie se atrevía a tocarlo. Pero la palabra del Señor dice que Jesús, teniendo misericordia, lo tocó. Oiga, qué tremendo está eso. Lo tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Qué hizo aquel hombre? Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si tú quieres, yo también quiero. Si tú estás dispuesto, Señor, a perdonarme, a limpiarme, a lavarme, a llenarme de tu espíritu, yo estoy dispuesto también. No sé si me estoy haciendo entender, hermano, pero qué importante es esto. Vino a él. Vino a él y no solamente le pidió que lo sanara, sino que le dio la oportunidad de hacerlo. Si tú quieres, yo estoy dispuesto. Si tú quieres, yo estoy listo. Si tú quieres, aquí estoy, Señor. Qué importante es eso, hermano, que usted y yo entendamos. No basta solamente con reconocer nuestra necesidad. Es necesario que vengamos a Él. Y dice la palabra del Señor, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Número 3, necesitamos creer en Él, como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Hay mucha gente que está agregada a mi Facebook. Algunos de ellos son cristianos, algunos no. Pero todos tenemos que entender que necesitamos creer en Jesús, como dice la Escritura. Lo que de Él dice la Escritura. ¿Se acuerda de aquellos hombres en el camino de Emaús? La palabra del Señor dice, hermanos, que el día del domingo que Jesús resucitó, aquellos hombres iban de camino a Emaús, iban de Jerusalén a Emaús, aproximadamente, creo que eran como, no sé, no me acuerdo si eran 15 kilómetros o 1,5 kilómetros, no me acuerdo, pero iban de Jerusalén a Emaús.
Y de pronto en el camino se les acerca un tercer caminante. Y ellos van hablando de las cosas que sucedieron. Y aquel caminante les dice, ¿qué cosas? ¿Qué sucedió? Y aquellos tremendos empiezan a regañar a ese forastero, empiezan a regañar a ese hombre y a decirle, pues que eres el único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado en estos días. No, qué cosas, de Jesús Nazareno, que fue varón poderoso en obra y palabra. ¿Cómo lo crucificaron? ¿Cómo fue entregado? ¿Cómo fue martirizado? Dice, pero nosotros esperábamos que resucitara el tercer día, y este es el tercer día, dice. Y la palabra de Dios dice que Jesús, comenzando desde Génesis hasta lo que había, ¿no? Hasta Malaquías, empezó a decirles lo que de él decía la Escritura, de cómo era necesario. Él les dice que no era necesario que el Cristo padeciera. Pero ellos no esperaban a un Cristo que viniera a padecer, ellos esperaban a un Cristo que viniera a hacerlos libres del yugo romano. Hermanos, hay mucha gente que cree en Jesús, pero no creen como la palabra de Dios dice que creamos. Creen a su manera. Creen en un Cristo milagrero. Creen en un Cristo que se quedó clavado en una cruz. Creen en un Cristo que fue un gran maestro. Creen en un Cristo que fue un iluminado, que un ascendido, no sé cómo le llaman. Pero es necesario que aprendamos a creer en Él como dice la Escritura. Entonces, necesitamos escudriñar la palabra. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús lo dijo. Jesús dijo que escudriñáramos las Escrituras. Y aquí hay algo importante. Hay mucha gente, demasiada para mi gusto, hay demasiada gente que rehúsa aceptar el Antiguo Testamento. Es que el Antiguo Testamento ya fue abrogado, ya. No, hermano, Jesús no abrogó el Antiguo Testamento. Él lo cumplió, no lo abrogó. Y lo cumplió por nosotros, que nosotros no podemos cumplirlo. Pero el Antiguo Testamento, hermano, tiene escondido dentro de sí mismo el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, hermano, explica el Antiguo Testamento. Entonces necesitamos entender que para nosotros la Escritura es de Génesis a Apocalipsis. Toda ella. Toda ella. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. Él no dijo escudriñen el Nuevo Testamento. Él dijo escudriñar las Escrituras, es decir, de Génesis a Apocalipsis, de pasta a pasta. Yo no sé por qué motivo hay personas que se niegan a aceptar el Antiguo Testamento. Ahora, no le estoy diciendo que vaya y judaice, ¿verdad? No le estoy diciendo que se haga judío, que se haga la circuncisión, que ya no coma carne de puerco, no le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo, hermanos, es que entendamos el Antiguo Testamento. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, lo dijo en Juan, es cierto. Pero cuando Jesús lo dijo, Juan todavía no se escribía, hermanos. Romanos, Hechos, no sé, los Corintios, los Gálatas, los Filipenses, los Colosenses, los Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, 1 y 2 de Pedro, Judas, Santiago, no sé. Todavía no se escribía nada de eso cuando Jesús dijo escudriñen las Escrituras. Pedro habla de que las Escrituras, dice, habla de los escritos de Pablo, pero también dice como las otras Escrituras. ¿Cuáles otras Escrituras? El Antiguo Testamento. Pablo dijo, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento. Ahora, no estoy desechando el Nuevo Testamento. Si usted se fija, en la mayoría de mis predicaciones, casi todas son del Nuevo Testamento. Analícenlas. Se dará cuenta que son pocas. Y quizá demasiado pocas las predicaciones que yo elaboro del Antiguo Testamento. Son muy pocas. Casi todo lo baso en el Nuevo Testamento. Pero no desecho el Antiguo. ¿Por qué? Porque el Nuevo me explica el Antiguo.
Hace poquito terminamos un estudio sobre el tabernáculo y nos dimos cuenta de que todo apunta para Cristo. Todo, absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que creer en Cristo como la Escritura me lo dice, como la Escritura me lo muestra. No, Cristo no es un Cristo milagrero. Cristo no es mi esclavo. A veces hay predicadores que hasta le cuentan al Señor, ¿verdad? 1, 2, 3, y ahora, y que no sé qué tanto, ¿verdad? Y, oye, espérate, nomás te falta hacerle así. Y dale más, y más, y más, y más. ¿Qué no dice la palabra que Él da el Espíritu sin medida? O sea, ¿por qué tenemos nosotros que estarle diciendo cuánto? Tenemos que creer en Él como dice la Escritura. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos y a muchos engañarán. Entendamos la palabra, entendamos lo que la palabra del Señor nos está diciendo acerca de Él, porque Él quiere que creamos en Él como dice la Escritura. Es importante, hermano, que nosotros entendamos esto. Él tiene para nosotros la saciedad de nuestras almas. Pero necesitamos venir a Él, necesitamos reconocer nuestra necesidad, venir a Él, creer en Él como la Escritura nos dice que creamos en Él, y entonces sí, llenarnos de Él. Venga a mí y beba, llénese, llénese. No se conforme con venir al templo, no se conforme con estar con un aparato, un celular, una computadora. Venga a Él, llénese de Él, sacie su necesidad en Él. Tenemos, hermanos, para llenar o para saciar nuestra necesidad, hermanos, es necesario, hermanos, que nos llenemos de Él. Vamos a la palabra, hermanos, allá en el Antiguo Testamento precisamente, ¿verdad? Vamos al libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes, capítulo 19. Versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá. En Judá. Y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Este hombre estaba sintiendo la necesidad. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Escuché, creo que ya lo he comentado en alguna ocasión. ¿Quién tocó a Elías? Un ángel. Un ángel llega, lo encuentra dormido, lo toca, lo despierta, le dice, levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. ¿Sí? Pero dice la palabra que él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Pero no dice que se haya levantado. No dice que se levantó para comer y beber, dice que comió y bebió, pero no dice que se levantó. Ojo, versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová, escuche, primero vino un ángel, después vino el ángel de Jehová. Espero estarme haciendo entender. Primero vino un ángel, luego vino el ángel de Jehová. Dice, le tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Escuche, se levantó pues. ¿Por qué se levantó? ¿Por qué con el otro no? Dice la palabra. Se levantó pues y comió y bebió
Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿De qué estamos hablando? Venga a mí y beba. No procures llenarte con otras cosas. Hay gente que procura llenarse solamente con una membresía, con un título en la iglesia. No busques eso. Busca la llenura de Dios en tu vida. Deja que Dios llene tu corazón, que Dios te alimente, que Dios te fortalezca, que Dios te levante, que Dios te despierte y que Dios te dé las energías para llegar a su presencia, a la eternidad. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Pero él comió y bebió de lo que Dios le había proporcionado. Note la diferencia. Llega un ángel, lo toca, come, bebe y vuelve a dormirse. Espero estarme haciendo entender, verdaderamente, hermano. Espero estarme haciendo entender. No todas las cosas van a llenar tu vida. Tú puedes tener religión. Tú puedes cumplir con los ritos de tu religión, pero el vacío va a seguir igual. El vacío espiritual va a seguir igual. Porque lo único que te puede llenar es la presencia de Dios en tu corazón. Es la presencia de Dios en tu vida. Es lo único que te puede llenar. Y dice la palabra, volviendo el ángel de Jehová. Todos los teólogos coinciden, hermanos. Yo mismo creo que el ángel de Jehová es Jesús. Es el Señor Jesucristo. Y dice la palabra que Elías se levantó. ¿Cuándo se levantó? Cuando el ángel de Jehová lo tocó. Y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días hasta el monte de Dios. La invitación que Jesús nos hace, hermano, no termina solamente con venir a la iglesia, con venir al templo, con venir a su presencia. Es necesario llenarnos de Él. ¿Con cuánta frecuencia vemos, hermanos, gente que está en el altar llorando, clamando a Dios, teniendo esa intimidad con Él? Y allá atrás hay gente que está pajareando. Cuando estábamos en la sierra, creo que se los he comentado en alguna ocasión, el templo que nos tocó pastorear en la sierra estaba arriba de un cerro, arriba de una loma. Y desde las ventanas del templo se podían ver las casas que estaban arriba de los cerros a los lados, porque estábamos en una loma en el centro del pueblo. Así que había, los que conocen Uruashi saben de lo que estoy hablando, había casas a los lados en los montes, a los lados del templo. Así que de repente allá a lo lejos se veía una que otra casita a lo lejos. Y si te llegabas a parar para voltear a ver por la ventana, pues lo único que podías ver eran los techos de las casas de abajo y un que otro sopilote que pasaba volando ahí por la ventana. Y de repente estábamos cantando, hermanos, y me daba risa y después me daba tristeza y al mismo tiempo eran sentimientos encontrados, ¿no? Que de repente estábamos cantando, les gustaba mucho la música norteñita, ¿no? De tundi, 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 tundi. Y de repente estábamos cantando esa alabanza que dice: nada, Señor, me apartará de ti. Nada, Señor, me apartará de ti. Y los hermanos cantando y aplaudiendo. Y de repente yo veía hermanos que estaban por la ventana viendo los opilotes. Nada, Señor, me apartará. Hermanos, ¿a qué venimos al templo? Llenémonos, ya estamos ahí. Ya hicimos el esfuerzo de subir al monte. Y vaya que es un esfuerzo subir ese monte, hermanos. Yo les decía a mis hermanos, ahora que estuvimos haciendo lo de la rampa, yo les decía: hermanos, nos equivocamos. En lugar de rampa debimos haber puesto una banda de abajo para subir una escalera eléctrica, un elevador, qué sé yo. Es un esfuerzo llegar al templo. Los que estábamos en Peniel sabemos de lo que estoy hablando. Es un esfuerzo llegar. Ya estás ahí. Aprovecha, llénate de la presencia de Dios. Olvídate de que si el hermano, olvídate de que si la hermana. Hermanos, a veces cometemos el error, hermanos, de fijarnos en cómo predica el pastor en lugar de qué predica el pastor.
Y estamos, hermanos, tijereando el cómo predica y se nos olvida lo que predica. Ahora, no lo digo por mí, lo digo porque así es en muchas partes, hermanos. Hay mucha gente que llega a una iglesia, ay, no me gusta cómo predica el pastor, y se van. Pero ¿qué te están predicando? ¿Qué te están diciendo? ¿Está en la palabra o no está en la palabra? ¿Está conforme a lo que Dios dice o no? Eso es importante. No tanto el cómo, sino el qué se predica en las iglesias. Llénate de Dios, llénate de su presencia. Déjate de estar viendo si cómo viene vestido, si cómo viene peinado, si viene maquillado o no viene maquillado. Eso es secundario. Eso es secundario, hermanos. Que si trae el pelo corto, que si trae el pelo largo, que si trae barba, que si trae bigote, que si no trae nada, que... Hermano, son detalles que no tienen por qué estorbarte a ti para que tú te llenes de la presencia de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Es importante que entendamos esto. Para apagar nuestra sed, hermanos, entonces, es necesario que bebamos el agua de vida. Y esa agua de vida, hermanos, será en nosotros una fuente que salte para vida eterna. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Busquemos que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. En todo momento, hermano, en todo tiempo. No nada más en el templo. Es lo único que va a saciar nuestra sed espiritual. La presencia de Dios en tu vida. La presencia de Dios en tu corazón. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La invitación que Jesús hace, repito, no es para cualquiera. Es solamente para aquellos que tenemos sed. Yo tengo sed de Dios. Yo quiero más de Él. Yo quiero más de su Espíritu Santo. ¿Y tú? ¿Tú quieres más? ¿Tú quieres llenarte de Él? ¿Por qué no le dices, Señor, aquí estoy? Yo necesito que me llenes. Yo necesito que te glorifiques en mi vida. Yo necesito más de ti. Cada día que pasa, cada momento que paso, yo necesito más de tu Espíritu Santo. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos? Y allí en tu lugar donde tú estás, en tu sala, en tu cocina, apágale un poquito allá los frijoles. Cierra tus ojos y dile, Señor, aquí estoy. Vengo delante de tu presencia, Señor, reconociendo mi gran necesidad de tu Espíritu en mi vida, Señor. Vengo delante de ti reconociendo, Señor, que sin ti no puedo seguir. Hay una gran necesidad en mi corazón, Señor. Hay una gran necesidad en mi vida. Una necesidad que solamente tu Espíritu Santo puede saciar, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo venga sobre mi vida, Señor. Y que tu Espíritu Santo alimente y sacie toda mi necesidad, Señor. Que esta sed espiritual, Señor, sea saciada para gloria de tu nombre y sea en mi vida una fuente que brinque, que salte para vida eterna, Señor. Que tu Espíritu Santo llene mi corazón, que tu Espíritu Santo llene mi vida, que tu Espíritu Santo, Señor, guíe mi camino, alumbre mi camino con tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo me dé la fuerza para seguir caminando hasta llegar a tu presencia, Señor, en aquel día cuando yo sea arrebatado a la eternidad, Señor, ya sea que la muerte de mi cuerpo me sorprenda, Señor, o que la trompeta suene y yo tenga que subir a tu presencia, Señor, hasta ese momento yo necesito que tu Espíritu Santo me guíe, me fortalezca, me dé fuerza, Señor, para seguir adelante, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Dame sabiduría, dame entendimiento en tu palabra. Abre tu palabra para mí, Señor. Permite que tu nombre sea glorificado en mi corazón. Que tu palabra que has hablado, Señor, nutra mi vida, nutra mi espíritu, nutra mi alma, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Pongo en tus manos a Peniel, Señor, a cada uno de mis hermanos,
Aquellos hermanos que se hayan conectado, Señor, sin ser parte de Peniel, yo los pongo en tus manos. Aquellos que estarán escuchando esta palabra, Señor, sin ser siquiera miembros de la iglesia, de alguna congregación, Padre, yo los pongo en tus manos para que tu Espíritu Santo hable a sus corazones, hable a sus vidas, Señor, y esta palabra llegue, Señor, al corazón de aquellos que tengan ahorita, Señor, esa necesidad de ti, Padre, o en el momento en el que puedan ver y escuchar este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero invitar a todos aquellos que quizá no han conocido todavía el amor de Dios, que todavía quizá no han conocido el perdón que Dios quiere darles. Yo les invito para que en esta tarde hagan una sincera reflexión. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo está mi vida delante de Él? Y en el nombre de Jesús yo te invito para que te rindas a Él, para que le digas, Señor, aquí estoy, yo te necesito. Yo necesito que tu Espíritu Santo llene mi vida. Quizás estoy atribulado, enfermo, necesitado de alguna manera de ti. Ayúdame, Señor. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y repites conmigo esta oración que yo voy a hacer en este momento? Dile, Señor Jesús, en esta noche yo me presento delante de ti, reconociendo mis pecados, Señor. Reconociendo, Señor, que he fallado delante de ti y que mis pecados te llevaron a la cruz del Calvario. Que tú fuiste a esa cruz para que yo no tuviera que ir al infierno, Señor, a pagar por esos pecados con la muerte eterna. Hoy vengo delante de ti a pedirte que me perdones, a pedirte que limpies mi vida, a pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que cambies mi corazón, a suplicarte en el nombre de Jesús, que me tomes como a tu Hijo, Señor, en adopción. Porque yo acepto, Señor, mi pecado delante de ti, mis muchos pecados delante de ti. Y te pido en el nombre de Jesús, que ahora perdones mis pecados y que tu Espíritu Santo llene mi corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Padre. Sé mi Padre. Jesús, sé mi Señor. Espíritu Santo, sé la luz que me guíe a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración y la hizo con todo su corazón, déjeme decirle que ahora usted es hijo de Dios. Ahora usted ha sido adoptado como hijo de Dios por la fe que usted ha puesto en Jesús, en su sacrificio, en su sangre derramada por usted. Busque una iglesia, una congregación donde le hablen la palabra de Dios, pero la palabra de Dios en verdad. Si usted está aquí en Chihuahua y no tiene dónde congregarse, lo invitamos al Templo Peniel. Todos los domingos a las 11 de la mañana estamos en la calle Séptima y San Jerónimo, número 700. Acérquese, va a ser bienvenido. Los miércoles tenemos nuestras transmisiones por internet y los viernes tenemos oración en el templo. Le invitamos con todo nuestro corazón. Siempre va a ser usted bien recibido. Que Dios lo bendiga y esperamos verle pronto en el templo. Dios lo bendiga, hermano. Hermanos de Peniel, Dios les bendiga. Este viernes, hermanos, les recordamos nuestro culto de oración en el templo a las 7 de la tarde, domingo 11 de la mañana, nuestra escuela dominical, 12 del día, nuestro culto. Y también les recordamos a los jóvenes y adolescentes, hermanos, a las 5 de la tarde, este próximo sábado en el templo. Dios me los bendiga, hermanos. Los que ya tienen su manual sobre el forastero, necesitamos que lo engargolen y lo lleven ya engargolado, hermanos. Amén. Para que por ahí los papás, si nos pueden echar la mano con los jóvenes y adolescentes, para que los que ya tienen su manual lo lleven engargolado. Amén. San Jerónimo Séptima, número 700. Así es. ¿Qué más? Pues creo que es todo, hermanos. Dios me los bendiga. Estén pendientes, hermanos, porque todavía no terminamos el trabajo de la rampa. Necesitamos avanzar con eso también. Así que esperamos en Dios, hermanos, que pronto podamos tener la rampa terminada. Y pues con el favor de Dios, hermanos, por ahí nos vemos el día viernes. Dios me los bendiga, hermanos.